Cuarto Congreso Hispano de Coordinadoras del Movimiento Despierta Débora, en Buenos Aires, Argentina, agosto del 2019. Despierta Débora, somos madres que oramos por nuestros hijos. Únete a este movimiento. Sandra Costabel, Taller Abuso Sexual Infantil. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están bien? Bueno, mi nombre es Sandra Costabel, vengo de Uruguay. No sé si hay alguien acá en el auditorio de Uruguay. Bien, las compatriotas allá. Después tenemos gente de Argentina, me imagino, ¿y de qué otros países? Colombia, Perú, ¿vos? Perú, Bolivia, qué lindo, Cuba, Chile. Bueno, la verdad un lujo poder estar con todas ustedes y unidas, ¿no? Por un mismo sentir. Así que yo les cuento que vamos a estar conversando una temática que es muy difícil, o sea que los primeros momentos van a ser un poco difícil en el taller, pero después vamos a caminar un camino hacia la esperanza. Entonces, no se me desanimen ni se me quieran huir del taller enseguida pues, si sufren mucho, porque después la cosa va a ir cambiando. Primeramente les voy a hacer una invitación, y es a ir solemnemente, eso quiere decir, no charlando así, viste lo que pasó la semana pasada y eso, no. Solemnemente a recorrer una muestra de fotos que tenemos allá y de textos que pueden recorrerla por unos minutos, pueden elegir una, sacarla del palillo, ¿cómo le dicen acá? Broche, y traerla a sus asientos. Así que los invito y Cora va a poner la canción. Le hice caso y no me lancé hasta que desperté. Hey, hey. Ahí está sonando otra cosa, ¿eh? Este videoclip tiene otra canción. Te tomas asiento.
un grupito de tigre que nos tenemos que ir un ratito antes. Te digo por si nos ves irnos. Que no es que huyan. 1 hora y media. Ah, claro, sí, más o menos a las 4 nos tenemos que ir. Ahí va a terminar antes. Sí. Gracias. Bueno, muy bien, ya casi todos han tomado asiento. No sé si, supongo que no se pudo, ellos van a estar trabajando en la parte técnica. Allí escuchábamos una canción que es muy interesante, es una canción que está cantada por León Gieco y Roxana Med, y que nos interpela. Yo la uso muchas veces, a ver si encuentro la letra. Ya las busco para leérselas por lo menos. Acá. La uso a veces en las iglesias porque tiene una interpelación muy fuerte que nos hace, sobre todo a los cristianos. Fíjense que la letra dice lo siguiente. Fría la noche, como duro el pisar, la encontraron bajo un árbol aquí atrás. En un desolado y oscuro lugar, es tan niña para andar por ahí. Y el estribillo dice, ¿y Dios no miraba? ¿Por qué no escuchaba? ¿Por qué Dios no estaba para Georgia Lee? Y allí sigue relatando una historia que fue rescatada por Tom White. Georgia Lee Moses, una niña afroamericana de 12 años, escapó de su casa. A pesar de eso, las autoridades no emprendieron la búsqueda. Inmediatamente, semanas más tarde, no lejos de su hogar, su cuerpo fue hallado sin vida. Había sido abusada sexualmente y luego asesinada. 4 años antes, en el mismo condado de Georgia Lee, la desaparición de Polly Klaas, otra niña de 12 años de edad, de un barrio de clase media alta, despertó la indignación y movilización de la sociedad a nivel nacional. Grandes celebridades y medios de comunicación se comprometieron a luchar por encontrarla. El secuestrador y asesino de Polly fue detenido, juzgado y sentenciado, pero la persona que mató a Georgia nunca fue encontrada. Ahora escuchamos, cuando yo termine el relato, un pedacito. Su cuerpecito fue arrojado en medio de un matorral y su muerte apenas figuró en los medios de comunicación local. Sin embargo, su historia conmovió a Tom White, uno de los autores originales de esta canción, quien se sintió enormemente perturbado de que seres humanos como Georgia Lee no fueran socorridos ni por la justicia ni por la sociedad, simplemente por ser pobres, marginales, desechables. Junto a su esposa Kathleen Brennan compuso esta canción tan conmovedora, pero por criterios comerciales de producción no llegó a ser grabada. Cuenta Tom que fue la intervención de su propia hija, que estaba cerca de la edad que tenía Georgia Lee cuando murió, la que permitió que se incluyera la canción en el disco de White. Al conocer la historia y saber que iba a quedar fuera de la producción de su padre, la niña le reclamó indignada. Georgia Lee desaparece, la matan, la arrojan y a nadie le importa, hasta que por fin alguien se molesta en escribir una canción sobre ella y ahora no será grabada. De esta manera, su memoria fue preservada y propagada. Como duro el pisar, la encontraron bajo un árbol aquí atrás, en un desolado y oscuro lugar. Esta niña para andar por ahí. Y Dios no miraba, porque no escuchaba. Bien, vamos bajando de a poquito la música. Esa pregunta nos tiene que partir el corazón, porque nosotros sabemos que Dios está,
pero a veces la iglesia no. Entonces la gente lo que percibe es que Dios no está, porque quienes estamos llevando la imagen de Dios no nos hacemos presentes en situaciones terribles como la de estas niñas que son violentadas sexualmente y que viven a veces por años este tipo de situaciones. A mí me gusta confrontar con esta canción porque nos plantea una pregunta que cualquiera se plantearía si a su hija le pasa lo que le pasó a Georgia Lee. Porque cualquiera de nosotros, cuando decía hoy María Elena el por qué, ¿no? Cualquiera diría, ¿y acá qué pasó? ¿No? Que ocurrió esta tragedia. Pasamos a la siguiente diapo y después creo que yo voy a tratar de pasarlas acá con el aparatito, donde vemos que todo el tiempo hay noticias de estos lamentables sucesos. Ustedes ahí tienen algunas historias. Esa es una colección de fotos de una fotógrafa holandesa que vive en Uruguay, que hizo sobre casos de explotación sexual. Ustedes saben que en Uruguay, a diferencia en Argentina, la prostitución es considerada un trabajo que vale la pena decir, no en las condiciones de cualquier trabajo, ¿no? Por más que le llaman trabajo sexual, las condiciones son muy, muy precarias. Pero estas mujeres, que muchas de ellas ejercen la prostitución, cuentan historias desde la infancia. Entonces la fotógrafa, para no tener que entrevistar niños, porque vieron que para no exponerlos, entrevistó mujeres o adultos que habían vivido la situación de la explotación desde la infancia. Quiero que una o dos o tres capaz me cuente alguna que eligió y que incluye la situación de abuso desde la infancia. Sí. No la leo, solo la cuento. Puedes resumir si querés, contanos lo que es. Yo escogí la historia de Natalia. Sufrió abuso sexual desde los 5 años y fue explotada sexualmente desde los 14. Mi niñez, yo no la viví como la tendría que haber vivido. Cuando fui chica me violaron. Tenía como 5 años. Era un amigo de mi hermano. Una infancia feliz, te digo que no tuve. Mi verdadero padre me manoseó. Yo escapaba de mi padre. Con los 12 años me fui de la casa. Dejé los estudios, mi vida fue demasiado dura. La escuela la terminé. Tuve que abandonar lo que más amaba, mis estudios, mis hermanos y a mi madre. Mi madre me creía, pero mi padre le pegaba mucho. La quería matar. Yo prefería verla lejos a verla muerta, a tener que ir a visitarla en el cementerio. Empecé a prostituirme, debe decir, porque dice aquí empecé, a los 14. No llegaba a los 15. Por intermedio de la afinada abuela de mis hijos, mi ex suegra, era un hombre mayor que habló con ella y me dijo que tenía que acostarme porque de él había recibido una plata y por eso y a la vez yo recibía también. Él tendría como 70 y pico, ya deberá estar muerto. Yo quería ser veterinaria, pero largué todos los estudios. Para mí, estas oportunidades ya pasaron. La vida es parte que me hizo endurecer. Soy muy dura, a veces muy dura conmigo misma. Me castigo. No es fácil. Mis hijos son mi sostén. No veo el futuro. No tengo futuro, menos en la noche. Trato de encontrar una salida, pero mientras que no encuentro salida, no veo el futuro. Es bravo vivir sin ver el futuro, ¿eh? Y rescataba parte de la triste historia de Natalia, que al igual que todas nosotras, los hijos son la razón de ser. Nosotros podemos decir también el Señor es nuestra razón de ser y demás, ¿no? Pero ellos comparten ese amor fuerte por los hijos. Aún en esto de la legalidad de la prostitución, cuando uno les pregunta, ¿vos recomendarías a otro ser prostituta?
a veces dicen, bueno, sí, yo no puedo ir en contra de lo que me da de comer, obvio, yo no voy a decir que estoy en contra. ¿Y vos querrías eso para tus hijos? Y ahí inmediatamente se quiebran y dicen que no. ¿No? ¿Cómo no podemos? Es siempre más fuerte que nosotros, ¿no? Cuando pensamos y proyectamos de nuestros hijos. ¿Una más? Sí, por favor. Disculpen la metodología participativa, pero como es taller y además tenemos un buen rato para compartir. ¿Lo lees? Bueno, esta es la historia de Marcelo, explotado sexualmente desde los 12 años. Tenía 12 años más o menos cuando me quedé en situación de calle. La calle tiene eso, cuando quedás en la calle desde muy chico tenés que aprender a madurar o madurar. La calle es difícil, te apura, te hace ser lo que no sos, porque vos madurás, te crees que ya sos un hombrecito y no te das cuenta de que sos un botija, que todavía te falta mucho por disfrutar y cosas que tendrías que hacer y no hiciste. Cosas que tendrías que hacer como cualquier niño o en su infancia o cualquier adolescente. Me han ofrecido mujeres mucho más grandes que yo, sin duda que sí. Yo encuentro que encuentran más placer saliendo con un botija que es menor. No sé si se le llama la atención lo prohibido. Entra en juego el adulto porque es el responsable. No tendría que venir a ofrecerle dinero a alguien que sabe que es menor, y sabe que teniendo 17, 16 o 18 no deja de ser un niño, un botija. Y me parece que ahí lo que más se tendría que poner en juego es la responsabilidad del adulto. No podés denunciar porque es tu palabra contra la de ellos. No vale, no hay cómo fundamentar que es verdad. Además, el botija no va a querer denunciar a la señora porque le está sirviendo lo que le paga. Es la manera en la que él está sobreviviendo. Para mí es importante que salga a la luz. Hay mucha gente que lo ve y sin embargo se calla. No dice nada por miedo o por temor o porque es la palabra de uno contra la del otro y no va a pasar nada. Y con las leyes de este Estado no va a pasar nada. Uno contra uno, palabra contra palabra, no va a pasar nada. Lamentablemente acá en Uruguay es así. Tremendo, ¿eh? Ahora después me las dan a todas. El botija es el pibe, ¿no? Es una palabra bien uruguaya. Los varones, ¿vieron? Igualmente mujeres grandes abusando de varones, porque es un niño a los 12, ¿no? Dice que a los 12 empezó. Es el abuso a un niño. Decimos los técnicos que estamos en esto también, que una vieja costumbre que había en Uruguay, pienso que acá en Argentina también, era llevar antes a debutar sexualmente a los varones al prostíbulo, y que también es un abuso sexual, porque es un niño que va presionado por la familia, generalmente los varones, el tío, el padre, lo que fuera, a exponerlo a una situación que no es ni afectiva, ni nada, a obligarlo a rendir, entre comillas, sexualmente, a tener una relación con una mujer experimentada, que no. Entonces, otra situación de abuso. Una más y no leemos más para seguir. Sí, adelante. Lo estoy enloqueciendo a las cámaras. Más joven me vas a sacar. Todo, te hace todo Photoshop. Bueno, elegí esta por la foto de adelante porque no tuve tiempo de leer todo, ¿no? Pero me pareció que en la época donde hay que jugar con muñecas, ¿no? Yo pensaba, esto es la vida de Sandra, explotada sexualmente desde los 8 años. Yo pensaba ayer en qué círculo tan chiquito se encierra la trata, porque mi mamá me vendió al panadero de al lado, un canterito, mi puerta, un canterito y el matrimonio amigo de mis padres. Ese era el panadero. Tenía 8 años cuando me pasó y a los 9 me corté las venas. Yo no tuve infancia. Era peor que una infancia robada. Yo siento que mi infancia fuese de arcilla y masilla y que con eso hicieron lo que quisieron. La escuela era el lugar donde más podíamos hablar. Papá iba todos los días a la hora del recreo. En la escuela, cuando él iba, me agarraba las manos y me decía que me quería mucho. Y me hacía juego de los deditos. Este dedito te quiere más, este te abraza, este te aprieta, este nunca te va a dejar de amar. No me acordaba de eso, ahora me vino.
Yo no podía decirle a mi padre. Mi padre fue lo más grande que tuve en mi vida. Yo no sé. A veces me pregunto si mi papá sabía y no podía hacer nada. Pero no creo, porque si no me hubiera sacado de mi madre, no nos hubiera dejado con ella. Mi madre después, a los 16 años, me mandó con este hombre para España. Me sacaron el pasaje y me iba a encontrar con una vecina que era mi amiga. Cuando llamaba a mi amiga, me decían que ella no estaba. Y me mandaron a una plaza donde tenías que trabajar desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana y no podías salir. Me tenían encerrada. Yo no podía hablar con mi hijo. Era chiquito y no podía saber cómo estaba. Te exigían que te dejaras tocar y yo decía, pero yo paso por las manos de mi padre, por las manos de este, por las manos del dueño, por las manos de la que limpia. ¿Yo quién soy? No eras dueña de nada, no podías elegir absolutamente nada. Hay muchas cosas de las que me voy dando cuenta al momento que voy hablando. No soy mucho de hablar. Después que nos conocimos me empecé a hacer más preguntas, a responder y a mirar un poco alrededor. La angustia me va a quedar siempre, porque nadie me va a devolver lo que me faltó. Y al costadito dice, era niña, jugaba a las muñecas, protegía mucho a mis muñecas y lo sigo haciendo. Adentro de ellas están todas las lágrimas de mi vida. Nunca tuve infancia. Creí haberla tenido porque usé zapatos chiquitos, vestidos chiquitos, porque había sido chiquita. Esta mujer cuyo nombre es Sandra es un nombre figurativo en realidad, así se hace llamar, pero no es un nombre desde la infancia. Fue víctima, es sobreviviente de trata, de hecho estuvo en Italia explotada y bueno, vivió muchísimas cosas más. Pero la historia empieza con un abuso y con una entrega de su madre para ser abusada por el panadero. Noticias hay muchas en las que podemos, a ver si es apuntando para allá. ¿Para dónde apunto con esto? Para allá. Bueno, no sé. Si no, lo pasás tú si querés, ¿no? Muy bien. Bueno, para entender un poquito este fenómeno que es tan complejo, incluso algunos de los casos que vimos llegaron a complejidades mayores como situaciones de trata, tenemos que empezar por lo más básico, que es la violencia. Los seres humanos fuimos creados con una capacidad de agresividad, eso es verdad, que esa agresividad en realidad la tenemos desde que nacemos y nos defiende cuando nuestra vida corre peligro. Vieron que dicen que hay un estrés bueno y un estrés malo, ¿no? Hay un determinado estrés que es ¿vieron cuando aparece el perro y está el gato y se le ponen los pelos así? Eso nos pasa a los humanos también, ¿no? Cuando estamos en riesgo, de repente la inyección de adrenalina aparece, invade nuestro cerebro, esa adrenalina no permite que sintamos dolor, activa un montón de cosas en el acto que nos protege en el momento de un trauma, de una situación de mucho conflicto. Eso es esa agresividad que tenemos innata, ¿no? Esto que nos hace defendernos para defender la vida. Es distinta a la violencia que, a ver ahí, es distinta a la violencia que es aprendida. La violencia, como es aprendida, tenemos la esperanza de que se puede desaprender. De hecho, cualquiera de nosotros, si no estuviéramos una educación, si no tuviéramos a alguien que nos dijo que hay que vivir en la paz de Dios, que tenemos que ser como Jesús, y todos los días aprendemos eso, quizás seríamos mamás maltratadoras, quizás seríamos personas que ejerceríamos la violencia, porque muchos de nosotros aprendimos de nuestras familias de origen la violencia. Y lo que uno aprende, vieron que lo repite, nos vamos fijando en los modelos, hasta que después empezamos a ver nuevos modelos y esos nuevos modelos nos ayudan a desaprender lo aprendido y aprender patrones nuevos. Vamos a la otra. Este es un triángulo que lo pensó un señor llamado Galtung, que nos decía, vieron que hay una línea, nos decía que hay una parte de la violencia que se ve y hay una parte que no se ve. Pero todo forma parte de la violencia.
Hay una violencia directa, ¿no? Que es esta, le pegan a un niño, le pegan a una persona y es violencia, pero hay una violencia cultural que está ahí como por debajo y una violencia estructural. La violencia directa, ahí está, la pueden ver a través de los comportamientos, los actos violentos, es intencional, es para hacer daño, es ejercida de unos hacia otros, de grupos. Hoy me hablaban que está muy de moda las agresiones masivas, me decía la hermana que viene de España. Bueno, hay diferentes formas, ¿no? La violencia que se ejerce, como en el otro taller van a estar hablando del bullying y demás, es violencia que uno puede darse cuenta y verla. Pero después hay una violencia que es cultural. Esta violencia tiene que ver con cómo hablamos, cómo pensamos y sostiene la otra violencia, ¿no? Cuando yo les digo, vamos a analizar, teníamos un curso en el programa Claves donde yo soy docente y le digo a los estudiantes, busquen canciones que hablen de violencia hacia la mujer. No le puedo decir los reggaetón que me mandaron. Ni yo podía creer todo lo que había. Y eso es cultura, porque es arte, es una forma de arte, así como hay arte que hablan de otras cosas, así como los cristianos tenemos adoración y alabanza a Dios, y eso aprendemos. Hay otras cosas que van transmitiendo a quienes lo escuchan, quienes lo ven y demás, cómo es el comportamiento violento, a través de la ideología, a través de la ciencia, a través de diferentes formas. Eso es lo que hace que parezca que la violencia directa está bien, porque vamos aprendiendo, se nos va metiendo en la cabeza, en el chip, se nos va metiendo que eso que vemos en la canción, en el videoclip y todo, es lo esperable, ¿no? Entonces, lo vamos naturalizando. Después tenemos la violencia estructural. Esta violencia estructural tiene más que ver con las organizaciones, con los estados, con las políticas que hay en los diferentes estados, con las diferentes acciones que van orientando las acciones de los pueblos, ¿no? Si uno dice que hay un lugar en guerra, obviamente desde las políticas que definen que estamos en conflicto y en guerra, se está promoviendo la violencia. No hace mucho yo les hacía a mis alumnos en formación docente analizar el himno uruguayo, ¿no? Digo, lejos de, no es que estemos rechazando el himno, es el símbolo patrio, pero realmente tiene una letra que nos invita a la violencia. Y muchas veces lo repetimos sin saber, sin analizarlo por lo menos. Uno puede repetirlo igual porque, de hecho, juega Uruguay y todos quedamos encantados escuchando el himno porque está por salir el cuadro a la cancha, ¿no? Es nuestro lo que nos identifica, pero nunca nos ponemos a procesar lo que dicen esas letras. Bien, la Organización Mundial de la Salud afirma que alrededor de 40 millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo sufren algún tipo de violencia o maltrato que requieren de atención médica y social. Eso no es un chancletazo en la cola. Estamos hablando de una violencia que requiere que un trabajador social intervenga, que requiere que el médico intervenga o algún técnico para atender esa violencia en un grado superior. 40 millones de niños, niñas y adolescentes. Las situaciones de violencia se dan por igual en diferentes contextos, no importa la clase social, el nivel educativo, la etnia o la religión o cualquier otra categoría. A veces asociamos mucho a los pobres con la violencia, ¿no? Y decimos, bueno, en ese barrio que se pelean todos en las villas, como dicen acá, ¿no? Que las villas miserias, o en Uruguay decimos los asentamientos, o los barrios pobres, como se les llama en cualquier lugar, están siempre ahí peleándose en las pandillas y eso. Pero la violencia está presente en todas las clases sociales, en todos los tipos de etnias, en todos lugares. Es parte de esa condición humana y del pecado del hombre, ¿no? Pero miren lo que les digo, es parte del pecado del hombre. Entonces uno imaginaría, bueno, cuando llegamos a Cristo, no hay más violencia, ¿no? Porque lo que vamos a intentar es de no pecar más. Siempre se nos fuga algún pecadillo, pero en realidad esa es nuestra meta, ser como Jesús. Esta investigación se hizo hace unos pocos años en Córdoba. 359 encuestados, se le hicieron 35 preguntas sobre diferentes aspectos, eran diferentes personas de iglesias,
sobre la violencia, sobre los factores de riesgo, sobre las frecuencias de la violencia en los hogares evangélicos, sobre la escala de religiosidad, o sea, si ellos iban hace mucho a la iglesia o hace poco, o cuánto, ¿no? Para ver qué relación había. Fueron 160 varones, 199 mujeres los que se les hicieron estas encuestas. 77% contestó que iba hacía más de 11 años a la iglesia. Casi la mayoría, 96%, estaban casados. 77% participaban de algún ministerio en la iglesia. Y el 97% de ellas, de los que estaban casados, tenían parejas cristianas. O sea que ni siquiera estamos hablando de parejas con inconversos ni nada que ver. Miren lo que sale. 3 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 hombres fueron víctimas de abuso sexual en la infancia. No quiere decir que haya sido mientras eran cristianos, capaz se convirtieron de grande, no sabemos eso, pero el dato surge que dentro de nuestras comunidades evangélicas tenemos presente el mismo porcentaje que en la sociedad en general de personas que han sufrido abuso sexual. Ese porcentaje va entre el 20 y el 40%, por lo tanto, es de esperar que en este auditorio entre un 20 y un 40% de nosotros hayamos sufrido abuso sexual de algún tipo. Bueno, acá viene, me lo prepararon con cositos, con ruiditos y eso, vamos a ver. Bueno, ¿qué es maltrato? Ahí tenemos una definición. Vamos a ver si sale. Ahí va. Bueno, la violencia, una fuerza que opera, que se opone a la normalidad y la justicia, causa daño real o potencial e impide a alguien seguir su curso, su desarrollo normal que debería culminar en una madurez plena, ¿no? Interrumpe ese proceso de maduración que las personas deben tener. Hay diferentes tipos de violencia, la autoinfligida, la interpersonal y la colectiva. Voy a ir avanzando rápidamente. Tenemos ahí la autoinfligida, conocen casos, ¿verdad?, contra sí mismos o que cometen suicidio, que es una violencia hacia sí mismo también, ¿no? Habrán escuchado muchos testimonios, personas que se cortaban, que no sabían qué hacer, que estaban deprimidos, y otro tipo de agresiones hacia sí mismos. La violencia colectiva, hoy escuchamos mucho, bueno, escuchamos del caso de Venezuela, pero de otros lugares, ¿no? En grupos, violencia de un grupo contra otro, por ahí estaba representantes de Colombia, ¿no? Llevan una larga historia de lo que ha sido la guerrilla y lo que ha costado el desarme por la paz y bueno, es terrible, ¿no? Porque allí se conjugan otros elementos políticos, elementos de intereses económicos y demás, pero la violencia se sufre igual, digamos, las personas son víctimas, se tienen a veces que esconder, no pueden salir a la calle, no pueden disfrutar de su pleno desarrollo y de su maduración. Finalmente, la violencia interpersonal es la que se comete contra una persona, contra otra persona, ya sea un grupo o una persona sola contra otro. Puede ser en el hogar, puede ser en la familia, en la pareja, en la comunidad, en diferentes lugares. Bien, tenemos dentro de lo interpersonal tenemos diferentes tipos también. Tenemos el maltrato emocional, es uno, la negligencia o abandono, el maltrato físico y la violencia sexual, que es a la que nos vamos a referir hoy. Maltrato emocional, todos saben, ¿no? Bueno, cuando le gritan, vos no servís para nada, vos no sé cuánto, todo ese tipo de cosas que a la persona la dejan como un trapo de piso y se lo va creyendo y va sufriendo ese tipo de maltrato emocional. La negligencia o abandono hacia los hijos se ve mucho, hacia los viejitos se ve mucho también. Esto de no atender con las necesidades que el otro tiene, ¿no? Se ve incluso... Hay algunas formas de negligencia, puede ser dejar a los hijos solos, ¿no? Con la cocina al lado para que cocinarle a tus hermanos si son nenes chicos, o a veces se habla del síndrome de Munchausen, no es que todo el mundo, uno puede ver una violencia así, pero la gente a veces no conoce de esto, y es cuando hay a veces cuidadores, digo para no decir siempre mamá, no vamos a ir siempre contra la mamá, pero hay cuidadores que los internan continuamente y es una agresión constante cuando el niño no tiene nada en realidad. Entonces, siempre hay una sospecha de algo, siempre está en la emergencia, siempre no sé qué. A mí como trabajadora social me ha tocado coordinar algunos casos de llamar al hospital y dicen, mirá, la tenemos acá
en realidad pensamos que es un síndrome de Munchausen y que la mamá es la que está provocando esto, exponiendo al niño todo el tiempo a internaciones innecesarias. Bueno, esa es la clasificación del maltrato. La violencia sexual es la que nos ocupa hoy, ¿no? Que empezamos con esto tan fuerte que veíamos hoy a través de los testimonios. Vamos a definirla, es importante definirla. La utilización sexual de una niña o un niño en beneficio de otra persona, que comúnmente es una persona adulta, que se encuentra en situación de ventaja hacia el niño o niña, por razones de que es más grande, ¿no? El físico, que conoce más, ¿no? Puede ser de repente que abusan de una persona con discapacidad, que tiene una discapacidad intelectual, entonces aunque sea una persona que ya tenga más de 18, mentalmente está en desventaja con respecto al abusador. Bueno, el poder que tiene en relación al otro, siempre hay una diferencia de poder. El que abusa tiene más poder y se aprovecha de eso con respecto al otro. Y siempre es para una gratificación sexual de ese que abusa. ¿Por qué es importante definirlo? A uno le parece que todos saben ya qué es el abuso sexual, pero es importante. El otro día en un curso, una estudiante ponía que según ella, Jesús había sufrido abuso sexual porque había sido colgado desnudo. Entonces yo le digo, bueno, no, ahí no hay no nos dice la Biblia en ningún momento que el que lo miraba para obtener una gratificación sexual. No está dicho eso. Entonces no tenemos por qué inferir que eso fue, él estaba allí porque era la costumbre de la época, porque sortearon sus ropas, porque sí lo torturaron hasta morir, sin duda, fue violencia, eso no se discute, ¿no? Pero bueno, para no agregarle cosas a alguien que no es. En este caso la violencia sexual tiene esas características. Bueno, un promedio de 22% de mujeres y 15% de varones relatan haber vivido algún episodio de violencia sexual en sus diferentes modalidades antes de los 17 años y entre el 10 y 40% de la población infantil es afectada entonces. Estoy ahí como manejando a la vez todos los... Tengo varios dispositivos, la tecnología me supera. Bueno, en cuanto a cifras, 95% de los sujetos que violentan sexualmente a menores de edad son hombres. Si bien vimos en algunos de los testimonios un caso de mujeres también adultas, el 60% de las víctimas son del sexo femenino. Hay un 40%, se estima, siempre son estimaciones, ¿no? Que un 40% es del sexo masculino, o sea, son niños varones. Vamos ahora a los escenarios de la violencia sexual, dónde se producen o con quiénes se producen. Ahí tienen algo que es terrible, porque la familia debiera ser el lugar de protección y cuidado de todos los niños. Es eso lo que Dios nos encomendó. Cuiden a estos pequeñitos. Hasta nos alerta que si alguno de nosotros hiciera caer a alguno de estos pequeñitos, más le valía que atarse una piedra de molino y arrojarse al fondo del mar. Se enojó ahí, Estaba enojado con la injusticia contra los más pequeños, contra los más frágiles. Sin embargo, la realidad nos dice que solo el 10% de los abusos son cometidos por desconocidos. O sea que cuando le decimos, ojo con los desconocidos, los estamos alertando para la minoría. Porque el 85% de los casos suceden por conocidos. A veces en la misma familia o a veces el vecino, el otro conocido que anda a la vuelta, el profesor de gimnasia, del campamento, yo qué sé. Muchos casos hay de diferentes tipos, ¿no? Ahora, tenemos también diferentes tipos de abuso, porque a veces si la gente no escucha que hay penetración, la famosa violación que le dicen, les parece que no hay, bueno, pero no la violó, dice, solo lo tocó. Gente, si los tocan también es abuso sexual. Hay diferentes tipos, ¿no? Hay sin contacto físico y hay con contacto físico. Y los últimos dos son casos más severos de explotación, o sea, ya hay un comercio para sacar plata de lo que ese niño, de esa relación sexual a la que se expone el niño. Y también ahí se fue una para atrás, una para adelante, así que ahí va. Y abusos rituales que también, no son la mayoría, pero hay casos que son expuestos en diferentes religiones a tener situaciones abusivas sexualmente, parte del ritual, ¿no?
Pero vamos ahora a los que son sin contacto físico y con contacto físico, que son la mayoría. Y ahí sí tenemos, ¿verdad? Sin contacto, el exhibicionismo. A mí, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó de chica, ir al liceo, estaba yendo no sé qué, y el kiosquero de repente con todo su pantalón abierto mostrando, ¿no? ¿No? Eso es común, no le pasa a todo el mundo, pero a muchos nos ha pasado, de que hay siempre algún personaje en el barrio que hace eso. El voyerismo es aquel que espía, que también es un abuso, ¿no? Niños que tiemblan porque sienten que los espían, que se van a bañar y que alguien mira, por ejemplo, ¿no? La otra vez me tocó intervenir en el caso de un hogar de niños donde el director, un pastor, había abusado de los niños por años, y una de las cosas que los niños se daban cuenta era que los espiaba. Aparte cometía otras cosas, pero una de las cosas que hacía era esa. Exposición a abusos verbales, eso es cuando les dicen obscenidades, lo hacen escuchar sin que el niño quiera, obscenidades que tienen que ver con lo sexual, y el que se gratifica es a mí me sale el pervertido, digamos, pero sería el abusador, ¿no? Exposición a pornografía, hacerlo ver pornografía también. Producción de imágenes de abuso sexual, para que hayan imágenes de niños, ¿vieron la pornografía infantil que le llaman? Para eso tienen que exponerlo a un abuso, ¿no? Para filmarlo, sacarle fotos, el niño resulta abusado. Y bueno, la violencia sexual a través de Internet también es sin contacto y cada vez se está usando más. Hoy lo hablaba María Elena también, esto de empezar a contactarse con un perfil falso, le empiezan a pedir fotos cada vez más comprometidas y finalmente después aparece el chantaje, ¿no? Cuando tiene la foto dice, si vos no me das plata o si vos no sé qué, yo difundo esta foto para todos tus amigos, tu familia o lo que fuera. Y siempre en el medio hay una manipulación psicológica muy grande que hace que ese niño o esa niña esté con miedo y obedeciendo lo que le hace el abusador. Todo esto es sin tocarlos. ¿Ven? Que no solo tiene que haber penetración. Vamos al otro, que es con contacto, ¿no? El con contacto puede ser el beso invasivo, generalmente en la boca, el manoseo, el sexo oral, la penetración anal o vaginal, forzar conductas sexuales con animales o abusos rituales que también aparecen con contacto, ¿no? No me voy a extender en describir porque ya todos imaginan esto, ¿no? Vamos al otro, porque yo ya ahora me di cuenta que anda solo, esa Cora que está así pasándolas, me lee el pensamiento cuando yo voy a pasar. Esto es un instituto, dentro del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, hay una parte que se llama CIPIAB, que ahí dice lo que es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, y recaba algunos datos por año. Yo les traje como para que vean cómo está nuestro país. No tengo datos de todos los países, pero ven cómo las denuncias han crecido, ¿no? Quizá ustedes digan 4.000 niños no son nada, pero son mucho para nosotros. Es un país chiquito. Y vean cómo ha crecido las denuncias. Estas denuncias son captadas por el Sistema de Protección de Infancia y por los hospitales. O sea, no son, vuelvo a decir, no es un chancletazo en la cola, ¿no? Estamos hablando de intervenciones profesionales en casos de violencia. Y ahí hace un estimativo, 11 situaciones, si uno, claro, si hiciera un promedio, ¿no? Después ahí tenemos cómo se distribuye, 55% femenino, 45% masculino. La siguiente, nada, es un resumen de las edades, les puede agregar ahí. Dice el 55% de las intervenciones fueron del sexo femenino y casi el 64% tenían menos de 12 años de edad. Particularmente el 22% tenía entre 0 y 5. Y 950 correspondían a abuso sexual infantil, porque esto era maltrato en general, las cifras, ¿no? O sea que estos 950 de los 4.000 y algo eran específicamente abuso sexual. Las realidades del abuso sexual en la infancia, bueno, es universal, a cualquiera le puede pasar. Es democrático porque no selecciona ni clases sociales ni nada, puede pasar en cualquier clase social. Ahí están los porcentajes que habíamos dicho hoy, tanto de quienes lo hacen, conocidos o desconocidos, hombres, bueno, eso es un resumen de datos que ya dimos recién. Vamos al otro, dato esperanzador. La gran mayoría de las personas que sufrieron violencia sexual en la infancia, más de un 70% no la reproducen, ¿no? Porque a veces decimos, este es violento porque sufrió violencia y pensamos, todo el que sufrió violencia, hacemos una cosa lineal,
todo el que sufrió violencia va a ser violento. Bueno, no es así. Por suerte que hay una gran cantidad que pueden reflexionar, pueden tener la intervención y el apoyo para poder salir de esa situación. Si es un mal de este tiempo, esa es la pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Antes que se duerman. ¿Es un mal de este tiempo? No. Ahora es peor, ¿te parece? Siempre, dice allá. Hay más difusión. La tecnología permite otro tipo de contacto en tiempo real. Bueno, vamos a ver entonces que la niñez en sí, por muchos años, ha sido prácticamente ninguneada a considerarlos nada a los pobres niños, ¿no? Hay registros de maltrato y abuso a lo largo de toda la historia. Podemos ver en la Biblia muchas situaciones también. El mismo Señor fue perseguido para... ¿Cuántos niños mataron ahí? ¿No? Cuando salvaron a Moisés, ¿cuántos niños mataron de los hebreos? En fin, podemos ver un montón de situaciones en las cuales los niños no valían absolutamente nada. Pero recién es a mediados del siglo XIX en donde se comienza a investigar desde el ámbito médico el maltrato de estos niños que aparecían en consulta de los pediatras, que aparecían maltratados y se empezó a ver como un problema a atender. En la siguiente vemos estos pioneros, digamos, que eran los doctores Kempe, pediatras, un matrimonio que fueron quienes empezaron a sistematizar lo que veían en sus pacientes y a preocuparse por esta problemática, ¿no? Henry y Ruth Kempe, pediatras, en el 1953 describen recién el síndrome del niño apaleado. Fíjense ustedes que no hace tanto, ¿eh? Yo soy del 68. ¿Algunos de antes? 54, mirá, y esto fue en el 53. Vos del 50. Así que no hace tanto, ¿no? Mientras nosotros fuimos creciendo, recién ese tiempo para pensar, bueno, los derechos del niño no tienen tanto tiempo tampoco. Así que estamos hablando de que el niño se empieza a considerar un sujeto de derechos y una persona a atender no hace tanto tiempo. Si pasamos otra, dice que después otras ciencias como la sociología, la psicología también empezaron a ver algunos indicadores en las consultas y también a nivel social y se empezaron a visibilizar qué pasaba con este asunto del maltrato, del abuso sexual. El principal indicador del abuso sexual es el relato que los niños hacen y saben que es el indicador más fiable. Un 95% de los casos que relatan haber sufrido abuso sexual se comprueba que es verdad, ¿no? Porque a veces es lo que menos se cree, en realidad. Uno espera ver el golpe, el moretón, que examine el forense y confirme que había semen. Yo qué sé qué espera ver uno. Y nunca le hace caso al relato. Pero el relato es uno de los indicadores más confiables según los estudios científicos. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, la mayoría de los casos, vamos al otro, se detectan en la fase crónica. Quiere decir que cuando nos enteramos sufrieron abuso por mucho tiempo. Más de la mitad de las víctimas va a tener consecuencias importantes. Es normal que el examen físico de los niños víctimas de violencia sexual sea normal y el otro punto es que los niños y adolescentes dicen la verdad en este asunto, ¿no? Eso es lo que se ha comprobado. En la otra dice que los niños que relatan espontáneamente lo sucedido con palabras propias de una forma esperable en un porcentaje como el 95%, como yo les decía, se confirma la denuncia. Eso está entre comillas porque es parte de un libro, de una investigación que se llama Abuso sexual de niños, de Glasser, publicado en el año 98, allí está la cita. El relato. Los escolares y los adolescentes revelan el secreto muchas veces a una persona de confianza. En este caso el hogar que yo les contaba, obviamente, ¿a quién le iban a decir? Al director no le iban a decir que era el abusador, ¿no? La comisión directiva respaldaba al director, que era de su confianza. La comunidad lo tenía como la Madre Teresa de Calcuta, era el pastor más bueno del pueblo, haciendo obras de bien, pero puertas para adentro pasaba de todo. ¿Cuándo saltó? ¿Cuándo saltó? Cuando vinieron unos voluntarios del exterior a hacer una pasantía, como a veces mandan a los gurises en vacaciones a hacer pasantías a instituciones, fueron a ayudar, se hicieron amigos de los adolescentes y empezaron a contar.
Bueno, una vez que empezaron a contar, los técnicos empezamos a actuar, ¿no? Pero es interesante que el relato no se cree al punto que la comunidad muchos de la comunidad no le creyó el relato de los gurises. En el liceo hubo que sacarlos del liceo porque los profesores decían que era un invento. ¿Cómo iba ese señor tan bueno a hacer eso? ¿No? Entonces, es tremendo, ¿no? Porque los adultos somos fatales a veces. Este señor es un sociólogo norteamericano de apellido Finkelhor que hizo un estudio muy interesante. Si vamos al siguiente, vamos a ver ahí un sistema que nos pinta, según su visión, este modelo de Finkelhor, nos pinta este abusador, ¿cómo es que llega a abusar? Porque nosotros decimos, son esos pervertidos, parece que uno si no los pudiera pintar, los pintaría como el diablo, ¿vieron? Le pondría cuernos, de todo, como hacen los que dibujan al diablo. Pero no son así. Fíjense el pastor. No son así, son gente bárbara, que uno no se imagina jamás. Si no, ¿cómo van a caer en la trampa? Si uno le dice, este señor es peligroso, no lo manda a los niños con el señor peligroso. Son personas confiables. Ahora, ¿qué pasa adentro? Finkelhor hizo este estudio. Dice, para que el abusador llegue a abusar, tenemos de este lado, dice, el abuso sexual, y allá está el abusador, el palito ese. Tiene que pasar por 4 muros, vamos a decir. Tiene que sortear 4 muros. Si alguno de estos no los sortea, no llega al otro lado, no llega a abusar. Los 4 muros, los 2 primeros son de internos del abusador. El primero de todos es la motivación. No cualquiera abusa a un niño, para eso uno tiene que querer abusar al niño, no tiene que tener una motivación. El segundo también es interno y tiene que ver con las excusas que me doy a mí mismo, ¿no? Si la persona no logra excusarse a sí mismo y finalmente dice, esto que estoy queriendo, que estoy pensando, no está bien, y ahí no sigue atravesando los muros. Ahora, muchas veces el abusador lo que hace es autoconvencerse, es decir, bueno, en realidad hay padres que dicen, mejor conmigo y no con un extraño, dicen algunos padres, ¿no? U otros dicen, no sé, inventos, cosas así que los autojustifican para llegar a cometer el abuso. Si logra autoconvencerse, pasa al segundo muro. El tercer muro es externo al abusador. El tercer muro tiene que ver con llegar al niño. Uno no llega a los niños. ¿No? Si yo me traen un niño acá, yo no puedo abusar de él, pues están todos ustedes mirando. Entonces, el tercer muro es encontrar la oportunidad y la situación para abusar del niño. A veces lleva años esto. Porque empiezan a trabajar la cosa de a poquito, ¿no? Un tío que va a visitar la casa, que de a poco lo invita, yo te llevo a tal lado, va buscando estar solo con el niño. Finalmente llega el momento y se concreta, digamos. O sea que el tercer muro sería poder buscar esa posibilidad. Si el niño no está accesible, no puede saltear ese tercer muro. Y queda un cuarto muro, que no depende del abusador. Este depende del niño. Ese cuarto muro tiene que ver con las fortalezas que el niño tiene. Y acá viene la esperanza. Yo trabajo en el programa Claves de Juventud para Cristo. El programa Claves trabaja haciendo prevención en esto. Justamente trabajamos en el cuarto muro. Se ha entendido que cuando hay niños fuertes, hay menos posibilidades que ocurra el abuso. Porque ya no los podemos encerrar. No podemos hacer como cuando poníamos la computadora en el medio de la casa, decíamos, la computadora está acá porque todos estamos mirando. Ahora la computadora la tienen en la mano, con el celular que nosotros mismos le damos para que nos avisen si llegaron bien. Entonces, no podemos encerrar en una burbuja a los niños, los tenemos que fortalecer. Y para fortalecer es que trabajamos en este último muro para que el niño pueda resistirse. Una psiquiatra amiga, que es la fundadora de Claves y coordina la parte académica, Alicia Casas, dice que ella ha trabajado con abusadores en consultorio y a veces le ha preguntado, a ver, ¿por qué vos no abusaste de este y abusaste de este? Ah, porque este me dijo que no. Mirá. Entonces, si un niño dice que no, es una gran cosa. Eso es un buen descubrimiento. Así que bueno, empezamos a trabajar en esos ladrillos que construyen el cuarto muro. Esa es la prevención donde todos podemos hacer mucho, mucho. Son 26 ladrillos, pero vamos a ver, no sé cómo andamos de hora, tenemos un ratito ahí. Pero quería contarles por lo menos
para que ustedes sepan de qué se trata. Esa es mi familia, miren, mi hijo mayor, mi nuera y mi nieto. No se ve mucho porque hay mucha luz, pero yo los traje muy orgullosa. Porque el apego, ese vínculo que hay, que uno logra con el bebé recién nacido, es muy protector. Porque el niño aprende en su cerebro, cuando recién llega a este mundo, que hay quien lo pueda socorrer, que uno puede pedir ayuda y el otro me puede socorrer. Es tan importante el apego que en Uruguay y en otros lados debe haber otras fundaciones, pero en Uruguay se creó una fundación que se llama Canguro, que es para ir a abrazar a los niños que no tienen quien los abrace en el hospital, los que los padres los han dejado, digamos, ¿no? Porque el apego, ese contacto físico, que por lo general es la madre, pero puede ser el padre, el tío, yo qué sé, el que lo críe, el criador, es muy importante. Dice otra amiga que es psiquiatra infantil que el cerebro viene diseñado como con el enchufecito de 3 patas, pronto para buscar dónde prenderse, ¿no? ¿Quién me va a dar el afecto? ¿Quién me va a dar protección? Porque el bebé precisa protección, precisa que lo alimenten, precisan que lo cambien, que lo sostengan porque no camina solo, precisa muchas cosas. Entonces, ese apego es una de las primeras fortalezas que uno tiene que desarrollar para empezar a fortalecer a los niños y a las niñas. Desarrollar un sentido de trascendencia. Acá los cristianos podemos hacer muchísimo. Yo voy a dejar esto porque Cora está de maravillas. Desarrollar un sentido de trascendencia. Muchas de las cosas que Claves descubrió para esta propuesta tienen que ver con nuestro accionar como cristianos. Les hace bien a los niños saber que hay un alguien que los quiere más allá, que hay un alguien que se preocupa por ellos, que no queden en la pregunta que Tom White ponía en la canción, ¿y Dios dónde estaba?, sino que sepan que hay un Dios. A mí me tocó entrevistar a un grupo de niños esclavos en Haití y realmente estaban angustiados por su situación de esclavitud. Esclavitud de verdad, como la Cenicienta. ¿Se acuerdan del cuento de la Cenicienta? Así vivían ellos, fregando pisos de las 4 de la mañana, se dormían en un cartón, todo diferente a los demás niños de la casa, eran esclavos. Y cuando uno les preguntaba por Dios, Dios era su esperanza. Alguien les había transmitido que existía un Dios que se preocupaba por ellos más allá de su miseria, de lo que estaban pasando. Eso es muy protector, es lo que nos ayuda a agarrarnos de algo cuando estamos desesperados. El saber que Dios va a dar la salida es una forma de no caer, porque si uno no tiene a Dios, ¿vieron los testimonios que leyeron? Yo no tengo futuro. En cambio, el niño que conoce a Dios sabe que hay un futuro, que puede ser un futuro mejor, ¿no? De todos modos, cuando yo trabajo esto con personas que no entienden el concepto de Dios, porque a veces trabajamos prevención en escuelas o en lugares donde no practican la fe cristiana, también es importante el sentido de trascendencia, de aprender a disfrutar eso que Dios nos pone como es. Uno se da cuenta de la trascendencia igual, si uno no le pone el nombre Jesús, en ver que ¿quién creó esto? Pero si uno no lo aprende a observar, ¿no? Estamos tan apurados y todo el tiempo con el celular y todo el tiempo apurados, qué sé yo, que no aprendemos la contemplación. Nadie nos enseñó a contemplar, ¿no? Entonces, que se enseñe a las criaturas a contemplar es una forma también de enseñarles que existe un Dios, o que le llamen como quieran, pero existe algo más allá de lo que le pasa a él en su ombligo. Esto de mirarse siempre, decir esto es horrible en mi vida. No, hay un más allá, hay una cosa más superior. Hay algo... Opa, ahora me está apurando, está bien, ella me lleva al ritmo. Bueno, la autoestima, ¿no? Una adecuada autoestima es fundamental para poder salir adelante. El 4, reconocimiento de capacidades por personas significativas, que es lo contrario al maltrato emocional, ¿no? Cuando uno le dice, qué lindo dibujás, qué bueno esto, qué maravilloso tu capacidad para cantar, qué maravilloso... Fortalecer eso en el niño es muy importante, porque el niño entonces, cuando el abusador le diga, no servís para nada, esto es culpa tuya, mira lo que haces, le va a volver el pensamiento de que no, yo sirvo, sí, yo cómo no voy a servir, yo tengo valor, a mí siempre me lo reforzaba mi tía, siempre me lo reforzaba la abuela, de que yo tengo valor, que soy importante, que no soy un cualquier cosa. Vamos al 5, el sentido del humor. Es otro ladrillo fundamental, el poder reírnos de lo que nos pasa, desdramatizar el drama de nuestra vida. Porque ¿saben lo que hacemos con el abuso sexual? Hacemos
un aspaviento impresionante. Es grave, sin duda que es grave, pero nosotros tenemos que mostrar que hay salida. Si cuando el niño viene con un cuento así, nosotros se nos cae el mundo, empezamos a los gritos, no nos cuentan más nada, ¿no? Para que pase mal mamá, para que se angustie así, tenemos que aprender a desdramatizar y decir, bueno, esto no puede pasar más, esto hay que decirlo, porque ningún niño tiene más que volver a sufrir esto, no sé cuánto, pero se sale adelante. Se sale adelante. O no dijimos acá, yo estoy segura de este diagnóstico que di, de que seguramente acá hay personas que han sufrido abuso, y estamos acá luchando por la esperanza, hablando de la oración, de que nuestros hijos salgan adelante. Entonces hay que aprender a mirar la vida de una manera no tan trágica, digamos, ¿no? Dándole la importancia a las cosas, pero también poniendo la esperanza en un lugar fundamental. El 6 nos habla de los derechos de los niños, reconocer a los niños como una persona con dignidad y que tienen derechos como todos los humanos. En la historia de los niños y de las mujeres ha pasado que siempre han sido considerados como el último orejón, ¿no? Del tarro allá. Y los niños tienen mucha relevancia. Jesús nos enseñó eso. Cuando los discípulos iban a actuar como toda la sociedad y lo querían sacar ahí, estos pibes que no molesten, Jesús fue contra la cultura de su momento y le dijo, no, que los niños vengan a mí. Fue, yo creo, el primero que los levantó, ¿no? Les dio la importancia que debían tener esos niños. Y es fundamental, es un ladrillo importante de ese muro que los niños se sientan importantes y valorados y que sepan que tienen derechos y que pueden reclamar sus derechos. Muchos cristianos a veces están en contra de los derechos porque dicen, desde que aparecieron los derechos del niño, ahora los niños hacen lo que quieren, no sé cuánto. Bueno, no exageremos, siempre estamos las lecturas como distorsionadas. Es importante, el otro día yo hablaba con un señor muy importante jerárquicamente en mi país, cristiano, y me decía, no, yo voy a acompañar a mis hijos al médico, no estoy a favor porque los derechos del niño dicen que si el niño quiere entrar solo, puede entrar solo a la consulta. Es un peligro si el médico es el malo, si uno desconfía del médico, ¿no? Y si es el padre, ¿cómo habla con el médico? Que te escuchen, así. Desafortunadamente hay mucho homosexualismo y a mí me pasó con un sobrinito de mi esposo. El niño no quería entrar solo, ¿no? Entonces, claro. Hay que respetarlo al niño. Sí, pero el niño no quería entrar solo. Yo fui a acompañarlo y él dijo que lo lleváramos, lógico. Se le llevó, había muerto su papá, el niño estaba muy mal, y entonces había que llevarlo. Y resulta que, pues yo le dije, bueno, entra. Estoy hablando de un niño de 12 años, ¿no? Pero me dijo, ¿entras tú conmigo? Le dije, claro. Y el médico me dijo, no, deja que él entre solo. Eso está mal también. Entonces, le dije, pero si él quiere que yo entre con él. ¿Qué era? Que a él ya le había pasado, que un médico lo manoseó, entonces por eso fue. Hablando de derechos, los niños tienen derechos a entrar solos si quieren para hacer su consulta en privado y también entrar acompañados. Sí, estuvo perfecto el niño cuando te dijo, entra tú conmigo, me da más seguridad. Y ahí uno tiene que respetar lo que el niño está pidiendo. Bueno, eso está mal, ¿no? Pero eso, como otros adultos que no respetan, ¿no? Y hay otros derechos, después vamos a ver porque los ladrillos tienen mucho que ver con eso, también la privacidad del niño, ¿no? Que uno respete su privacidad, que no entra al cuarto así porque como entraban los 2, ahora entra a los 15. Y la privacidad vamos a ver que es muy importante para que ellos hagan respetar su privacidad también con el abusador, ¿no? Que no transgreda eso. Así que el considerar a los niños sujetos de derechos es algo bien importante. Después viene una que antes de pasar, no pases todavía el videíto, pero la educación afectivo-sexual es también muy importante. Esto ha estado mucho en discusión en Uruguay y acá también me parece, el tema de si educar o no educar a los niños en las escuelas sobre la sexualidad. Yo les cuento que los niños educados terminan siempre, digamos, porque si no hablan en la escuela o no hablan en la casa, buscan una revista o un compañero, alguien les da la información. No siempre se la dan bien.
Entonces, lo que sí tenemos mucho para hacer, las familias, es en educar correctamente, no el no hablar. Yo tengo 51, ¿no? Tuve mi primera menstruación a los 11. Todavía estoy esperando que mi tía me dijo, te felicito. Y yo dije, gracias tía, ¿por qué? Ah, ya te vas a enterar. Se murió la tía y nunca me dijo, ¿no? Pero fíjense cómo eran antes, ¿no? Algunos se acordarán que estas cosas no se hablaban. Y los niños tienen que saber, porque si no conocen sobre la sexualidad, ¿cómo van a conocer cuando les están haciendo algo indebido? ¿Cómo uno les enseña los límites, lo que es íntimo, lo que nadie debe acariciar, lo que está bien y lo que está mal, entre quiénes están bien las relaciones? Las preguntas que quieran hacer, que las hagan en casa y que con la misma confianza, sin alarmarnos ni decirlo, ay, no hables de cosas chanchas, sin alarmarnos le podamos contestar con naturalidad, porque así van a venir con naturalidad a decir, el tío me tocó, porque saben que no vamos a hacer una cosa así, no vamos a salir corriendo, sino que con naturalidad lo vamos a escuchar y como adultos que somos, al niño no lo vamos a alarmar, lo vamos a aconsejar bien y vamos a después a actuar con la severidad que hay que actuar en esos casos, ¿no? Ahora, antes del videíto, este videíto yo lo traje, que se los voy a tener que leer por la letra, con la luz y todo, no se ve bien. Sí, ya te doy. Porque a veces estamos con miedo a que tengan información de más. Y uno dice, si los educa, entonces se despiertan al mundo de la sexualidad. Me acuerdo de uno de mis pastores de mi infancia, cuando los gurises nuestros eran chiquitos, dice, no le hablen, porque si no, todo lo que van a aprender y van a ver que no es así. Sí. Si los papás pueden bañar a las nenas, si lo hacen con respeto, es uno de los cuidadores. El tema en el baño no es el bañar, el tema es, lo que estamos cuestionando acá es una relación abusiva y acariciar indebidamente. El médico puede examinar una nena o un nene, el papá o la mamá pueden bañar a los niños, los abuelos también, siempre y cuando no haya una situación abusiva, que son diferentes. Y los niños, si están formados, la van a identificar, porque no les gusta, porque hay algo, nos diseñó el Señor así, con algo que rechaza, dice, esto no está bien, algo no me está gustando, ¿no? Pero es una oportunidad también, yo como abuela, que baño a mis nietos, le lavo la cabeza, todo demás, las partes íntimas te las lavas vos, les digo, porque es una manera de decirle, esto no te lo debe tocar nadie. Sí, uno ahí es una oportunidad, como dice María, de ir educando, ir charlando, porque la educación es eso, ¿no? Es como, ustedes saben que esto de educar es como el discípulo, ¿no? Ir caminando con el discípulo, ir contando como hacía el Señor. No solo el Señor, los filósofos también hacían eso, ¿no? Iban caminando, le iban hablando de la vida, todo. Y los padres y los abuelos y todos los criadores, los que acompañamos, vamos acompañando y hablando de la vida. Si estamos en un baño, podemos ir hablando de ese tipo de cosas. Con respecto a que no toda la información a veces que ellos piden es la que nosotros digo, ay, lo que uno me preguntó, está este video que se lo voy a tener que ir traduciendo, porque está en inglés y yo les voy a ir diciendo lo que dice, si lo puedo leer de acá por lo menos. Bueno, ahí está haciendo una receta, ¿no? 3 cucharadas de aceite, 6 cucharadas de no sé qué. Mami dice, sí, querida. ¿Qué significa virgen? Las chicas y los chicos tienen sus cuerpos, dice, bueno, ahí se tranca, ¿no? Dice que se tienen que unir de una manera como un rompecabezas. Ella dice, como los rompecabezas que hace el abuelo, no, dice. Bueno, cuando mami y papi se aman mutuamente, dice, y algunas veces les gusta verse el uno al otro. Y ahí es difícil leer, pues se tranca. Le hace un regalo, dice, ¿qué tipo de regalo? Bueno, papi le muestra a mami, a ver, va para atrás y para adelante. Dice entonces, bueno. Le habla de un lugar especial donde papi pone una semillita y no sé qué. Ahí está el lugar especial.
le hace sentir a mami demasiado feliz. Dice, también le hace sentir no sé qué, de un momento especial. Bueno, ahí papi se pone tan contento, dice que tiene un tipo de boom. A veces es tan rápido. Bueno, y ahí dice, a eso se le llama hacer el amor, ¿no? Y mientras, dice, en fin, hasta que todo eso no ocurra por primera vez, tú eres virgen. Y la niña le dice, ¿y entonces qué es extra virgen? Estaba mirando el aceite, ¿no? No tenía nada que ver. Pero a veces los mayores nos pensamos que por explicarles simplemente cómo es el cuerpo humano, que no sé qué, y algunas cosas que ellos precisan saber a determinada edad, tenemos miedo de que de ahí salgan a tener relaciones sexuales. Y los niños, miren, estamos tan bien diseñados que vamos entendiendo lo necesario en cada etapa de la vida. El 8, vamos al otro ladrillito, el conocimiento, valoración, cuidado y control y disfrute del cuerpo, ¿no? Y tenemos por contrapartida esa cara, porque a veces decimos con referente a lo sexual y a todas nuestras partes íntimas, ay, qué asco, y ay, qué cosa más chancha, que no sé, todas esas cosas, ¿no? Y en realidad el cuerpo es creado por Dios y debemos hablar con naturalidad de todas las partes del cuerpo, ¿no? Del pelo o de la vulva o del pene o con las cosas con el nombre que tengan, porque de esa manera ellos van a poder nombrar, identificar, saber qué es íntimo, qué no se acaricia, qué sí se acaricia, qué cosas pueden permitir, qué no, ¿no? Eso solo se logra con educación. Si uno no educa, el niño entra en una situación confusa, porque el abusador empieza a decir, porque yo te quiero, vamos a jugar a los novios, no sé, empieza con esos cuentos y los va engatusando, ¿no? Los va engañando de alguna manera a los niños. El 9, vamos a tener que meterla con los ladrillitos, construir más rápido, de constructora me parece que me van a echar de la empresa. Haber vivenciado su cuerpo como medio de comunicación positiva y respetuosa con los demás. Por eso parte de los materiales de claves también son canciones, son el aprender qué es un vínculo sano, ¿no? Qué es lo que ustedes hacían hoy, un abrazo sano, qué es una caricia esperable, qué es lo que está bien, porque de esa manera van a saber lo que está mal, ¿no? Cuando uno aprende a contactarse respetuosamente con el otro, se da cuenta cuando no hay respeto. Por lo tanto, de esa manera se fortalece el niño. Bueno, que sean valorizados tanto las nenas como los varones, ¿no? A veces los adultos repetimos esto, del varón sí puede salir, la nena no puede salir. La nena para las cosas frágiles, el varón es para las cosas fuertes. Y vamos creando esa diferencia sí, que si uno habla con una feminista le va a decir que es machismo, pero como sea, esa forma de ver la vida que hace que los varones abusadores usen como objetos a las nenas, ¿no? Y a los nenes chicos, pero sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Si nosotros criamos mujeres vulnerables, las hacemos vulnerables. Si nosotros criamos mujeres fuertes, van a poder decir no y tener empoderamiento, hablaban hoy, ¿no? Bueno, empoderarse en esto, decir no, acá se me respeta en esto, ¿no? A veces el abuso puede ser incluso dentro del matrimonio, ya ahí no son niños, pero a veces puede pasar así, ¿no? Y él dice, acá se hace lo que yo digo y vas a tener relaciones cuando yo digo, y, no sé, y eso es abuso, porque la persona está sometida a una relación que no es para nada amorosa, está obligada. Entonces, esto se empieza a generar desde la crianza, desde los primeros años. Bueno, ser respetado en el pudor personal. Yo les decía hoy, ¿no? Yo tengo hijos varones, por ejemplo, ahora ya son adultos, pero uno tiene que notar cuando los hijos van creciendo y tener respeto, ¿no? Uno no puede entrar como entraba al año a cambiarle los pañales, porque después ya no usan pañales. Y después ya no quieren que los veamos. Y está bien que no quieran. Eso lo van desarrollando a medida que crecen y es protector, porque de esa manera no se van a dejar ver por cualquiera, ¿no? Ahora, si ellos se acostumbran a que son invadidos de cualquier manera, a que ¿vieron la tía esa famosa que nos agarra de acá y nos da el beso a los, ¿no? Si uno se acostumbra a que cualquiera puede venir a abrir el cuarto, besarme cuando quiera, aunque yo no quiera, lo que sea, va formando una persona que se acostumbra a aceptar esas cosas. Sin embargo, si aprendemos a que en la intimidad
se va a poder proteger. Algo similar es el 12, ¿no? Identificar el espacio personal, que puede ser el cuarto, puede ser lugares donde el niño tiene que ser respetado. La consulta del médico, bueno, si hay una situación de riesgo, obviamente también hay que actuar, ¿no? Pero son espacios que pueden ser espacios personales para hablar con tranquilidad de cosas que les están pasando. En la siguiente tenemos 2 ladrillitos juntos. Conciencia de la intimidad o la privacidad, que es algo de lo que veníamos un poco hablando, para sí, para otros, de los límites que hay que tener, la capacidad de reconocer y nombrar emociones también, ¿no? Saber cuando estoy triste. Hay algunos juegos de clave, yo ahora les voy a mostrar para identificar emociones. Cuando estoy triste, cuando algo me hace mal, cuando poder nombrar eso. Porque así cuando alguien la toque a la nena y no sepa qué le pasa, pueda decir, esto me hace sentir triste. El abuelo me tocó y no me gustó, ¿no? Poder ser sensibles a eso, pero eso se practica, si no uno no lo sabe identificar, qué es lo que me pasa algo y no sé qué. Si uno puede lograr decirlo, lo va a poder decir también ante una situación. La siguiente, reconocer diferentes tipos de caricias y las emociones que provocan. Esta caricia es una caricia linda, esta no. ¿Tá? Conocer la existencia del abuso sexual de acuerdo con la edad y con la madurez, ¿no? Obviamente no hacer como la niña que preguntaba qué es ser virgen y decirle toda una cátedra, pero empezar a hablar de que estas cosas existen, porque si no, el niño ¿cómo va a saber? Si el abusador le miente, el abusador le dice que no, que es un juego, que no le cuente a nadie, que es una cosa entre ellos porque eso es muy especial y todo lo demás. Entonces hay que empezar a decir que hay cosas, hay secretos que no se guardan, que es otro de los ladrillitos, ahora lo vamos a ver. Bueno, haber incorporado la prohibición del incesto de una manera adecuada, ¿no? Esto de que los niños no son los novios de los padres. Vieron que a veces hay mamás, ¿no han escuchado? Las mamás esas que dicen, los nenes chiquitos, yo me quiero casar contigo, mamá, ¿no? En la etapa del incesto, del Edipo, y la madre dice, ay, sí, porque él es mi novio, y porque él es... No, no es el novio. No, querido, yo te quiero mucho, tú sos mi hijo, y yo me casé con papá. Y tú, cuando seas grande, te vas a casar con otra señora. Lo mismo con la nena, obviamente, estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero eso tiene que estar muy claro, porque si no está claro y no se resuelve bien, genera esa confusión que después, cuando es más grandecito, viene el padre o viene una madre abusiva o lo que fuera, y en medio de ese entrevero es muy difícil diferenciar. Sí. Y bueno, debería haber una separación. A veces las condiciones económicas no lo permiten, ¿verdad? Que es lo que muchas veces los trabajadores sociales bichamos esas cosas, de que puede haber una separación cuando crecen los gurises, aunque sea con una cortina, aunque sea, ¿no? Para que se respete esa privacidad. Cuando hay colecho, sin duda, más si crecen, ¿no? Nunca es sano el colecho, ni aún de chiquitos, pero sí, si una cosa es mimosear un ratito, pero otra cosa es dormir juntos, ¿no? Eso hay que procurar separar, y cuando van creciendo con más razón. Cuando van creciendo incluso entre hermanos, mujeres y varones, ¿no? Pero a veces es complicado por la situación económica, entonces ahí hay que ver cómo se los puede apoyar. Sí. Sí. Sí, sobre todo porque a los padres les cuesta poner los límites después. Porque si está visto desde el lado del mimoseo, del apego y todo, pero bueno, tiene un límite, claro. Y a las mamás nos cuesta mucho poner límites, nos cuesta cuando van al jardín, que no lo queremos dejar, imagínense cuando se trata de separar corporalmente, sí, tiene ese riesgo, sin duda. Bueno, desarrollar habilidades de comunicación y la comunicación asertiva, que es esto de decir cómo me siento. Eso no lo tenemos incorporado muchas veces los grandes, ¿no? Decimos, porque vos sos esto o vos sos lo otro, ¿no? Y a veces no es que el otro, es vos me haces sentir a mí de esa manera, ¿no? O yo me siento triste cuando vos me hablás de esa manera. ¿No? Eso de poder decir con asertividad lo que nos pasa con el otro. Si lo aprenden los niños, primero tenemos que aprenderlo nosotros, pero si lo aprenden los niños van a poder decirnos claramente lo que les está pasando en esas situaciones de tanta confusión que tienen que ver con las relaciones interpersonales.
yo estoy pasando acá, desarrollar habilidades de resolución de problemas, también tiene que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, hablar en familia. ¿Qué pasa si salís y te roban el celular y no puedes avisar, ¿no? ¿A quién vas a ir a pedir ayuda? Si te perdés, ¿cómo vas, no? Esas claves de resolver problemas, ensayarlas antes, para dar protección a los niños. Si alguien te sigue en la calle, ¿a quién vas a ir a pedir ayuda, ¿no? Diferentes estrategias, ¿no? Si alguien conocido te hace algo que a vos no te gusta, ¿con quién hablarías? No los obliguemos a que hablen con nosotros, porque a veces no somos nosotros, pero no nos pongamos mal. Si es con otro, también es protector, que identifiquen, sobre todo cuando son adolescentes, van a hablar con amigos, no con los padres. Bueno, ¿con quién hablarías? ¿Quién sería tu persona de confianza para contarle si alguien te hace algo, ¿no? Que ya lo tenga ensayado de antemano para poder responder. Esas son reglas de seguridad familiar también y tiene que ver con la resolución de problemas. Bueno, reconocer que hay adultos también que no hacen lo correcto. A veces no queremos decir que los adultos nos equivocamos o que somos malos, y sí lo somos. Hay adultos que hacen las cosas mal. Entonces también lo tienen que saber eso, ¿no? En el caso del hogar que yo les decía, lo justificaban hasta con la palabra de Dios, ¿no? No puedes hablar mal del director del hogar porque Dios te va a castigar, porque, bueno, él se equivoca, pero si vos no lo perdonás, y toda una mezcla de teología que lo único que hacía era daño a esos niños, ¿no? Saber que el respeto de los derechos humanos es más importante que respetar la privacidad. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, y pasa muchas veces en las comunidades religiosas, metimos bajo la alfombra por el testimonio, ¿no? Y eso hace mucho daño. Más vale que se enteren lo que pasó, la sociedad me refiero, ¿no? Y que se enteren que actuamos con firmeza, defendiendo al niño, y no que lo metamos abajo de la alfombra, que se genera una podredumbre mucho mayor, mucho más daño para el niño, porque finalmente no se hizo nada, ¿no? A veces solo pasamos las cosas por un acto por un culto, un acto de perdón, tenés que perdonarlo a fulano, y a veces el perdón es una gracia de Dios, ¿no? Y algunos lo pueden hacer así y otros les cuesta mucho. Y yo no soy quien para juzgar con qué velocidad la persona tiene que perdonar, ¿no? A veces los daños son muy profundos. Después saber que, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Antes que respetar los derechos humanos, más importante que lo de la privacidad, que a veces por conservar el testimonio no hablamos de lo que está pasando en la comunidad. Saber manejar los secretos tiene que ver con esto. Hay secretos el secreto que se guarda es el secreto de vamos a hacer una fiesta sorpresa a mamá por el cumpleaños. Ese lo podemos guardar, porque es para hacer bien, nos hace sentir bien. Pero el secreto que nos hace sentir mal no se guarda, ¿no? Ese secreto que nos dice, no le cuentes porque no te voy a querer más, no le cuentes porque no te van a creer, no les cuentes porque no hay un montón de engaños ahí de parte del abusador, digamos, para que no cuenten. Esos secretos hay que enseñarles a los niños que esos secretos sí se deben contar. Bueno, identificar personas en su entorno en quienes puedan confiar en situaciones difíciles, lo dijimos hoy, es otro ladrillo protector. Tener acceso a una red social de apoyo fuera de la familia también. A veces los cristianos lo que hacemos es decir, no, si no es un psicólogo cristiano, si no es la policlínica de la iglesia, si no es la no sé qué, no va a ningún lado. No va al psiquiatra, no va al no sé qué. Pero es bueno que tengan redes de apoyo en la sociedad, porque si les pasa algo tienen que tener con quién hablar, ¿tá? Entonces, eso es saludable. Si ¿qué tendría que ocultar uno como cristiano? ¿Por qué no podría ir a hablar con el trabajador social de la policlínica? Si está todo bien, uno tendría que poder ir a hablar. Si no puede, es porque algo no anda bien. Entonces, tenemos que tener esa libertad, es protectora. Lo que no es protector es encerrarse y decir, no pidas ayuda allá, no pidas ayuda allá, no puede, y hasta el final la persona termina encerradita en su casa y en su comunidad sin poder pedir ayuda. Y capacidad de interactuar con otros desde un rol protector. Eso es muy lindo cuando uno ve en los hijos que se transforman en ayudadores de los otros. Eso es algo muy sano. Ayudar a amigos que le están pasando estas situaciones y otras situaciones. Habla de la empatía, habla de poder empatizar con el otro, sentir lo que el otro siente, conmoverse con lo que el otro le pasa y demás.
nosotros estamos ahí con los tiempos justos, pero si nosotros vamos a la Biblia, la siguiente, vamos a ver un caso espeluznante, ¿no? Con Tamar. Lo habrán leído ya. Y ahí tenemos un montón de preguntas para hacernos de cosas que hablamos ahora, ¿no? ¿De qué clase social era Tamar? La hija del rey David, ¿de qué clase social era? Alta, era la más alta de todas, era la hija de la princesa, imagínense, ¿no? Esas escenas que nos pinta la Biblia, que nos muestra y confirma muchas de las cosas que hoy seguimos viendo en la sociedad y que nos deja enseñanzas a veces hasta por cómo se actúa en negativo. Ahí vemos que no hay clases sociales para el abuso, ¿no? ¿Qué relación de poder tenían, no? Recuerden que las mujeres más en esa época no valían nada, ¿no? Aunque era la princesa delante del príncipe, la princesa, la nena, no tenía tanto valor. El engaño, la familia, era el hermano dentro de la familia, si era mujer u hombre. Hay muchas cosas para sacar del pasaje muy ricas, ¿no? Si era de la familia o era desconocido, como decíamos. El complot que hay con el primo que le manda a abusar de la gurisa, ¿no? Acá no dicen gurisa, de la piba. ¿Qué hizo David? Si los defendieron o no los defendieron. Una catástrofe familiar después de ese abuso. Una catástrofe. Los hijos que se mueren, desastre todo, ¿no? Después como que enmienda con Salomón ahí, pero toda esa gama de hijos con unas cuantas malas decisiones, realmente con consecuencias muy tristes a nivel familiar. Bueno, podrán leerlo después y podrán estudiarlo. Y acá este texto que lo mencioné hoy, ¿no? Que vamos al Nuevo Testamento y Jesús nos habla tan claro, ¿no? Nos dice que si alguien hace caer, dice, pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo, pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Y yo me pregunto, ¿no? Esos niños del hogar, ¿cómo le explico yo del amor de Dios? Después que Dios fue usado y vapuleado el nombre de Dios para justificar lo injustificable, ¿no? Yo cuando veo situaciones así digo, ¿cómo hacemos, no? ¿Qué despertar tenemos que tener como iglesia, como familia protectora? Hay un proverbio africano que dice que para criar un niño hace falta una comunidad entera, y yo creo que es así. Un niño lo criamos todos, algunos con diferentes roles, obviamente, ¿no? La parte de los pañales, los padres, por favor. pero quiero decir, no, un niño lo criamos todos, los criamos los que estamos en la iglesia, los maestros de escuela dominical, y también la comunidad del colegio, y el cantinero, si dice malas palabras, lo está criando también. Le está enseñando a decir malas palabras. Por eso los demás tenemos que hacer la fuerza positiva para criar ese niño y realmente que Jesús pueda sentir, no que los hacemos caer, sino que estamos protegiendo esa vida. ¿Cómo podemos criar hijos fuertes y no vulnerables? Bueno, todos estos ladrillos que estuvimos hablando son para construir el muro de fortaleza, ese cuarto muro, para que el abusador se tope contra el muro y no llegue a un niño fuerte, ¿no? El niño fuerte lo va a resistir. El programa clave, yo les traje acá para mostrarles, vos me vas a ayudar, mira. Esto es una valija de materiales. Nosotros trabajamos capacitando educadores, o maestros de escuela dominical, o educadores ¿cómo se llama?, de jardines de infante o de escuelas, para fortalecer niños, como en este caso, ¿no? Como los ladrillos, con todos estos ladrillos protectores. Y hay diferentes juegos para trabajar con los niños. Viene acompañado de un manual. Hoy me preguntaban allá en el fondo si teníamos materiales. Yo no traje ahora materiales para vender, pero ellos son un buen contacto, porque si se ponen en contacto con Montevideo, capaz que puedan adquirir después. Trae un manual con los juegos para usar con los niños. Hay, por ejemplo, un dominó de las emociones, que lo que hace, uno juega al dominó, como cualquier dominó, y lo que hace es hablar de las emociones. Vieron que uno de los ladrillos eran identificar nuestras emociones, saber cuando estoy contento. Entonces acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Una niña contenta y el otro dudoso con preguntas, ¿no?
Y obviamente van armando el dominó y se van a encontrar con otras láminas, y ahí hacemos coincidir la niña contenta, y así arman en el piso un dominó grande. Pero nos lleva eso a, bueno, esta está llorando. ¿Qué le habrá pasado a esta niña? Ah, está llorando porque la mamá le pegó. Ah, le habrá pegado. ¿Y por qué le habrá pegado? Ah, y sepan que cuando hacen esto con los niños, dicen todo. Todo. Por eso es importante también hacer la formación para poder también contener eso, ¿no? Pero son disparadores que ayudan a todo a que salga todo y a poder trabajarlo. Hay una serie de láminas que van teniendo un relato atrás y son para ir contando y también para ir disparando situaciones, ¿no? Si les puedo mostrar. Sí, bueno, tengo un montón de ayudantes acá, mirá. Esta, por ejemplo, ¿no? Hay secretos que no deben contarse. Dice, Mariela tiene 8 años y va a la escuela del barrio. Vive con su mamá y sus 2 hermanos, el grande que ya trabaja y uno chiquito que va a la guardería. Una mañana, mientras Mariela se aprontaba apurada para no llegar tarde, la mamá le dice, Mariela, ¿tienes todo en la mochila? Sí, mamá, contestó ella. Mariela, vamos, gritó el hermano mayor que la esperaba para acompañarla a la escuela. Chao, mamá, beso, se despide Mariela. Mariela, le recuerda a la mamá, no te olvides lo que te digo siempre. No hables con extraños y cuando vuelvas de la escuela, cierra bien con llave la casa. No le abras a nadie hasta que yo vuelva de trabajar. Y así siguen las láminas, porque después hay un vecino que llega, pero se va como complicando la historia. Y en cada lámina uno puede ir dialogando con los niños, ¿no? Acá tenemos la imagen del vecino, con toda la historia atrás que uno puede ir leyéndole y contándole a los niños. Y entre lámina y lámina se abre la discusión, ¿no? La niña, Sí, ahora no las voy a mostrar todas igual, pero acá la niña que tiene miedo que entre el vecino. Entonces uno puede preguntar, ¿por qué tendrá miedo? Ah, porque no sé qué. ¿Y qué le hará al vecino? ¿Por qué? ¿No? Y ahí los niños van contando qué es lo que entienden, ¿no? Acá tenemos una, no sé qué decía esta. Y acá finalmente le cuenta a la mamá. Y ahí podemos trabajar si le cuenta, si está bien contarle a la mamá, qué hará la mamá para ayudarla, yo qué sé, un montón de... Te dejo la tarea de ponerlo ahí. Y a ver algún otro para que sepan, ¿no? Hay un CD con canciones, muchas de ellas tienen su origen en las iglesias, ¿no? Al sol lo hizo Dios y hay, no sé, diferentes, ahora no me acuerdo, a ver si puedo ver alguna. El hockey pokey, que es para también bailar y reconocer el cuerpo, el sol lo hizo Dios, ama si quiere ser feliz, las manos, si usted tiene muchas ganas, danzo y me muevo, cabeza, hombro, rodilla, pie. En fin, hay varias que son de la escuela dominical o algunas un poquito adaptadas, porque esto también lo usamos con escuelas públicas que no son religiosas, pero que hablan de fortalecer a los niños en esto de conocerse, de vincularse y demás. ¿Qué más? Otras láminas, esta también, el médico, no sé, hay diferentes ahí que después las pueden pasar por acá en el corte y mirarlas. Esta tiene que ver con educación sexual, o sea, mostrar las partes. Esto lo hemos usado mucho con adultos también. Una vez me preguntaba ya, la gente del stand me decía, ¿cómo traen los materiales de Argentina ahí? Los traemos como el traficante de Biblias, ¿no? Que venía con... Una vez yo iba para Córdoba, que estudié, hice un diplomado en trata ahí, llena de cartones de estos, ¿no? Y agarra el de la aduana y empieza a mirar. Dice, ¿usted es profesora? Claro, imagínate todo esto. Bueno, pero con adultos pasa que muchas veces uno trabaja y las mamás no saben que tienen 3 orificios, por ejemplo. Uno para hacer pichí, que tienen el orificio vaginal y que tienen el ano, por ejemplo. Y uno dice, ¿cómo no saben? La mujer ya tuvo hijos, ya, ¿no? ¿Cómo podemos educar si no sabemos lo básico? Entonces, hay un material acá de esto, de cómo nacen los bebés. Este es un juego de decisiones, que es un juego de la oca. Ahora está cerradito, pero si uno lo abre, tiene una serie, uno va pasando las celdas como un juego de la oca y tiene un montón de preguntas que habilitan a las discusiones. En fin. ¿Cómo podemos obtener el material? Bueno, en este momento
Yo voy a ver si los conecto a ellos para que tengan, ahí puedan traer materiales, no sé, porque... Y los de los demás países tienen que escribir a claves, a ver. Yo no estoy en la parte editorial, pero les puedo dar el correo y escriben ahí. ¿Representante? Sí, es muy interesante. Hay otro, este es del curso Jugando nos fortalecemos para enfrentar situaciones difíciles, y hay otro curso que es Buen Trato en Familia, que también enseña a todo lo que es buen trato y tiene materiales para jugar también. Bueno, y en definitiva, las niñas y los niños requieren la presencia de adultos protectores que garanticen esos nutrientes afectivos necesarios para desarrollarse. Esa es la idea de Dios para la familia, que seamos un nidito para que crezcan ahí fuertes. Y para despedirme les voy a dejar la última canción para que la disfruten. Esta canción yo hace poquito la canté yo y con fotos de mi nieto recién nacido se las dediqué en un show que hicimos, pero yo se las voy a pasar por un cantante uruguayo. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia. Muchas gracias, Sandra. Sandra sos, ¿no? Muchas gracias. Vino Dios a visitarnos, a abrirnos un poco el cielo y a traernos esperanza. Cuando vemos un bebé, lo perfecto y lo hermoso que es.
diseño puro de Dios. No podemos pensar otra cosa que es la mano del diablo que viene a malograr una vida, maltratando, abusando, destruyéndola. ¿Y cuántas vidas en medio nuestros que no pueden levantar cabeza porque un día fueron abusados y maltratados? Pero gracias Dios, gracias porque hay esperanza, porque se están moviendo las manos del Señor para que haya prevención, para que en los medios se hablen, para que las madres nos avivemos. Yo cuando tenía a mi nene chiquito no se hablaba en la escuela. Cuando vine acá en la reunión de madres para acompañar a las madres de los chiquitos, la psicopedagoga, la charla tiene que tener las mamás. Y le decía a Susana, la directora, cuando estaba en ese momento, esto no lo recibimos nosotras. Gracias Dios, porque nos estás abriendo los cielos, nos estás dando esperanza. Estamos tratando de vencer al enemigo que viene a robar, a matar y a destruir a las vidas. ¿Cuánto amamos a los hijos? Vemos el bebé y nos enternece el corazón. Y viene una mano negra para destruirlo. Vamos a orar por las personas que están heridas, porque aún no pudieron sanar, por esa mano negra que los vino a maltratar. Y vamos a orar por los hijos para que estén libres del diablo. Y en el recinto de la oración pedir al Señor un vallado alrededor de sus vidas para que no los toque el enemigo, ni a los hijos, ni a los nietos. Yo no tengo nietos, pero oro por mi nieto que todavía no tengo y mis generaciones siguientes. Porque somos hijos de Dios y Dios está preparando un pueblo que libere del enemigo. Y para eso estamos, el pueblo de Dios, para echar mano del poder de la oración. No es poco lo que tenemos de parte nuestra. A veces no usamos lo que debiéramos de ese poder. Así que vamos a orar de pie, por favor. Solemnemente, para que cada una sea un agente de prevención donde se mueva. En las casas, en el barrio, en la escuela, en las aulas. Cada una, la que tiene radio allá en España. Vamos, Esther. La radio es un agente de Dios. Publicar. Todo esto hay que publicarlo para que el enemigo no avance. Para eso estamos el pueblo de Dios, de pie, para defender a nuestros hijos. Gracias, Padre, porque al difundir estas medidas de prevención contra el abuso sexual, contra el maltrato y la violencia, nos estás abriendo los cielos mismos, trayéndonos esperanza, un renuevo frente a esa mano negra del enemigo que viene a destruir tu diseño santo y puro, que son tus hijos. Señor, hoy estamos de pie para proclamar tu poder en medio de los tiempos. No nos vamos a amedrentar porque el enemigo quiere avanzar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en el nombre de Jesucristo te proclamamos victorioso en esta tremenda lucha. No permitas que nuestros hijos sean tocados. Aquellos que fueron tocados, abusados, maltratados, te pido, Señor, que pongas tu mano de sanidad, que restaures esas vidas tristes, que a veces por vergüenza y culpa no hablan y mueren en silencio con el dolor de la culpa de otros. Oh Señor, tené misericordia de tu pueblo, que hoy de pie te pide que sigas obrando, que avives tu obra en medio de los tiempos. Aquí tus hijos te damos gracias. Gracias por Sandra, porque la preparaste de una manera magnífica. Tiene literatura, tiene power, tiene todo este material. Visita el lugar donde hay tanta necesidad y nos vino a bendecir. Gracias por Sandra, Señor. Levantá muchas Sandras para que se proclame tu nombre y se prevenga este mal que nos quiere ultrajar.
Somos tus hijos, Señor. Tú nos amas y sabemos que estás de nuestro lado. Te damos gracias por eso. Te alabamos y te bendecimos. Y te rogamos que sigamos rumiando esto y no lo callemos, lo proclamemos para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén.